ser breve, me han dicho que media hora como mucho, a la media hora me cortaré la lengua, la tiraré por ahí, pues si acaso alguno quiere recogerla. Pero lo que voy a decir lo he preparado muchísimo, lo he pensado mucho y tengo mucho interés en que todos os enteréis bien. En la carpeta que os han entregado hay un esquema que voy a seguir puntualmente para no irme por las ramas. Un esquema donde están pues como los epígrafes de las cosas que voy a tratar. Y lo primero que quiero decir es que esta charla, conferencia, no sé cómo llamarla, es, digamos, es un comentario autorizado a la carta que la directora, junto con el consejo directivo, ha enviado a todos los padres del colegio a mitad de julio, y que recibisteis cuando estabais en la playa, y por lo tanto, pues a lo mejor algunos todavía no habéis profundizado suficientemente en ella. La verdad es que no es una carta normal, yo creo que es la primera carta de la directora que traza un programa muy, no sé, como muy fuerte para pediros a todos que cambiéis y pedirnos a todos que cambiemos, ¿no? Esa carta, como pongo aquí, es una carta bomba. Es una carta que irá explotando poco a poco. Muchos todavía no se han enterado, pero tiene unas cargas de profundidad. En concreto, tiene 3 cargas de profundidad. Tenéis la carta también delante y las podéis ver. La primera carta de profundidad es el segundo párrafo. El segundo párrafo es como la síntesis de lo que yo voy a comentar en esta charla. Yo voy a comentar el proceso en el que en los últimos 5 siglos, el proceso que se ha dado para llegar a esta situación que se describe muy sucintamente, muy brevemente y con muchas limitaciones, porque es mucho más compleja, pero con algunos rasgos interesantes que, en fin, están a la vista de todos en el segundo párrafo. Esa es la primera carga de profundidad que tiene la carta bomba. La segunda carga son los objetivos que parecen así, que no son nada, pero esos objetivos os comprometen en primer lugar a los padres y os exigen un cambio bastante profundo. Y la tercera carga de profundidad son unas palabras que están puestas ahí como si nadie, como así sin querer, pero que son palabras muy fuertes. Quizás, como se han dicho muchas veces, a lo mejor no se toman en consideración. En concreto, son 3 palabras que están puestas en el último párrafo, en la penúltima línea del último párrafo de la carta. Ahí se dice: para cambiar esta sociedad. Repito, para cambiar esta sociedad. Estas son palabras mayores, pero están puestas ahí. Tengo que decir una cosa que me cuesta un poco decirla, pero la tengo que decir, porque yo soy honrado y me gusta decir las cosas de verdad, lo que siento. Podría ser diplomático y decir, todos habéis leído la carta y hemos recibido muchísimas adhesiones y estamos muy contentos al ver el apoyo que todos nos dais. Pero si dijera esto, estaría mintiendo. No es verdad. No hemos recibido casi ningún apoyo. Y yo solamente he visto uno. La directora ha visto alguno más. Uno que estaba apoyado por otros 2. Y es una pequeña nota que he visto en Facebook, en una página que han hecho los padres del colegio 3 padres este verano, y que está firmado por Damián Ruiz, que no sé si está aquí. No está, Damián Ruiz Soriano, que dice lo siguiente. Lo voy a leer. Dice: muy interesante la carta de la directora que todos hemos recibido. No dice que todos hemos leído, sino que todos hemos recibido.
La he releído varias veces. Diagnóstico certero, clave ante un problema y objetivos claros. Entre paréntesis, estoy expectante a cómo se van implementando. Cierra paréntesis. Atrevida, y pone entre paréntesis, bravo, coma, preocupante y, a su vez, esperanzadora. Punto. Un acierto. Yo pido un aplauso para las personas que la han promovido, que son sobre todo la directora y el consejo de dirección, porque han sido realmente valientes. Y ahora voy a explicar lo del segundo párrafo de la carta. ¿Qué hay detrás? Detrás del segundo párrafo lo que hay es un aspecto de nuestra cultura, o si queréis de la modernidad, que de los muchos aspectos que tiene la modernidad o la cultura moderna tiene aspectos positivos, quizá la mayoría. Por citar solamente algunos, pues yo que sé, la solidaridad que se va extendiendo cada vez más, la cultura ecológica de la que acaba de hablar el Papa ahora en Alemania, en el Bundestag, en el discurso que tuvo en el Bundestag, como un reflejo del humus cristiano que late todavía un poquito en la cultura europea. Es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo de la cultura moderna es la globalización, el hecho de que nos estemos convirtiendo en un mundo donde las cosas se conocen enseguida y donde todas las sentimos como propias, aunque pasen a mucha distancia. Y también, yo que sé, por ejemplo, el empleo de las nuevas tecnologías que facilitan muchísimas cosas, el que nos comuniquemos, el que también lleguen noticias a veces de gente que no tiene otra manera de comunicarse, de cosas que están pasando en su país, etcétera, y que hacen que los demás países les podamos ayudar y podamos solidarizarnos y ayudarles, muchas cosas buenas que tienen las nuevas tecnologías. Pero en la cultura moderna también algún aspecto menos, que son aspectos que en general los cristianos europeos, que son el 80%, más o menos bautizados, tanto católicos como protestantes, pues hemos asumido de una manera acrítica, sin darnos cuenta que esos aspectos son como una especie de contrarreligión, ¿no? Y que además han tenido el efecto en estos últimos años, quizá en el último siglo, de adormecernos. Es decir, que son aspectos de la cultura que convierten a los cristianos realmente en cristianos durmientes, es decir, en cristianos que no actúan como cristianos. Uno de ellos, hay más, uno de ellos es el que yo voy a tratar, ¿no? Y le he llamado el pansexualismo dualista. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto, el pansexualismo es una manera de hablar del relieve social, ambiental, desquiciado que ha tomado la sexualidad humana en la cultura, en las manifestaciones culturales, desde, yo qué sé, la manera de vestir, la manera de tratarnos, la publicidad, la manera de hablar, la manera de comunicarse y muchísimas cosas, ¿no? ¿De qué hablo cuando hablo del pansexualismo dualista? Lo de dualista lo explicaré al final. Lo del pansexualismo lo explico ahora. Es muy sencillo. El pansexualismo es una de las características de nuestra cultura que todos bebemos, respiramos y transpiramos desde que nacemos, también vuestros hijos y todos los que estamos en este mundo, en el mundo europeo. Es como una parte de la cultura que presenta un modo propio de entender la sexualidad. Y ese modo propio de entender la sexualidad se caracteriza por tres principios. Primero, reduce la sexualidad a la genitalidad. Esto es una aberración, pero es así. Es como si toda la sexualidad que afecta a toda la persona, afecta al carácter, afecta al cerebro, afecta a muchísimas cosas, todo se redujese a lo genital.
Segunda característica, que trata a esta sexualidad reducida a la genitalidad, la trata como un objeto de consumo. Es algo que se vende y que se compra. Y tercero, que ve este tipo de sexualidad tratada como un bien de consumo que está ahí en el escaparate y al que todo el mundo tiene acceso. Esta manera de tratar la sexualidad la ve como algo bueno. Es decir, en la cultura actual se ve esto como un valor moral positivo, en términos generales. Entonces, ¿qué ha pasado para que hayamos llegado a esto? Esto es de hace un año, de hace 3, del siglo pasado, de hace... Bueno, pues aquí explico en el programa que tenéis que esto lleva bastante tiempo. Es como de 5 siglos. 5 siglos en los que... A mí me recuerda esto la parábola del Señor que habla, la parábola del sembrador de cizaña, ¿no? Es una cosa muy interesante, está en el capítulo 3 de San Mateo, me parece que es el versículo 25, dice, en latín dice un dormir en domines. En castellano se podía traducir, aprovechando que los hombres estaban dormidos, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Entonces, yo voy a describir en líneas generales los principales capítulos de esta siembra. Esta siembra comienza con Lutero. Lutero tiene muchos aspectos positivos, reacciona contra algo que estaba muy mal en la Iglesia, que era una manera de tratar las indulgencias muy comercial, junto con otros defectos que había en la Iglesia de la época. Pero evoluciona en su pensamiento y crea de alguna manera una nueva Iglesia. En esa Iglesia que crea, uno de los puntos más afectados son los sacramentos. Y Lutero es el primero en la historia del cristianismo que considera que el matrimonio no es un sacramento, sino que es una convención, un acuerdo entre dos personas, algo que hace referencia a la convivencia humana, pero no algo que está como en la entraña de la creación, que refleja de alguna manera el misterio de la persona humana, y algo que está además ligado a la redención y que está, por lo tanto, asumido por Jesucristo como un medio de santificación. Dice que no, que el matrimonio no es un sacramento. Y ahí con Lutero empieza el primer capítulo de la secularización, es decir, de la pérdida del sentido trascendente o religioso del matrimonio. Eso es en el siglo XVI. En el siglo XVII, he puesto ahí en el título, en el siglo XVII pasa un fenómeno en Europa que son las guerras de religión. Estoy haciendo un breve paseo, un poquito por la historia del pensamiento sobre este punto. Las guerras de religión plantean en Europa un problema que hasta ahora no había existido. La religión nueva es la religión luterana, la religión protestante. Estos tienen sobre todo lugar en Francia, y también además en Francia y en Inglaterra. Las guerras de religión plantean un problema que es el siguiente. Vamos a ponernos de acuerdo, señores, para distinguir aquellos aspectos morales públicos que afectan, digamos, a nuestro modo de organizar la convivencia y aquellos otros que afectan al ámbito privado. Entonces vamos a tratar de ponernos de acuerdo en esos aspectos de la moral pública para no matarnos unos a otros por el hecho de que tengamos distintas religiones. En cambio, en los aspectos, digamos, privados, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, en esta distinción, el matrimonio se coloca en el ámbito privado. Es decir, pasa a ser algo que cada uno, de alguna manera, puede vivir como quiera. Por lo menos esa es la mentalidad. Pasa al ámbito privado, es decir, pierde valor social. Estamos hablando del siglo XVII. Esto, curiosamente, es compatible, se hace compatible con un movimiento de signo absolutamente contrario, que ha sido nefasto en la historia de toda la religión, en la historia europea, y que todavía cojea, todavía hay síntomas, que es el puritanismo. En Europa empieza, movido por los calvinistas, un movimiento que es el puritanismo,
en el sentido de querer construir, quiere hacerlo Calvino en Ginebra de una manera, y lo intenta, vamos, una manera, vamos, a través de todas las autoridades, quiere construir una sociedad de puros. Y una sociedad de puros significa una sociedad donde la gente no cometa pecados, y entienden por pecados los pecados contra el sexto mandamiento, que hace referencia al mal uso de la sexualidad, ¿no? El puritanismo tiene una base en el pensamiento luterano. Lutero, como sabéis, pensaba que nosotros, el pecado original había abierto unas heridas de tal calibre en nuestra naturaleza que eran incurables, ¿no? Por tanto, la gracia no sana, sino que Dios, cuando perdona, lo que hace es mirar para otro lado, pero uno sigue corrompido. Lo que pasa es que Dios le tapa con el manto de la misericordia y ya está, pero dentro de nosotros no se cura nada. Esta es la idea de la gracia de Lutero. Entonces, ¿qué pasa? Pues al ver que esa corrupción existe, los puritanos dicen, bueno, por lo menos que no se note. Fuera. Entonces prohíben, mejor dicho, intentan y predican que se refrenen los afectos y los deseos. Claro, lo que esto produce es lo contrario, produce una especie de reactivación o de supersensibilidad